Miren, que con Pedro Sánchez se ha disparado la corrupción es una auténtica obviedad, pero Pedro Sánchez venía sobre una mesa puesta, y esa mesa puesta es la de José Luis Rodríguez Zapatero, persona que no hace un solo negocio donde hay democracias y que hace todos sus negocios donde hay dictaduras. Hombre, ya, simplemente ese indicador como que debería llamar la atención, ¿verdad? Cuando tienes semejantes, no sé llamarle proveedores, acreedores, socios, hombre, algo pasa contigo. Bien, vamos a narrar la estructura que tiene esta persona, porque aquí hay una pregunta que todavía está por resolverse judicialmente. ¿De dónde saca el dinero José Luis Rodríguez Zapatero y cuánto dinero está sacando? ¿Y de qué países, por supuesto? Pero bueno, vamos a escucharle y les explicamos la estructura de negocios que ha montado, que me temo que es una estructura de negocios en paralelo a las del PSOE. Y las desigualdades que hoy vemos en muchos países que se incrementan serán inaceptables en poco tiempo para una conciencia crítica de la convivencia en la comunidad internacional. No podemos permanecer ajenos a que aún hay 800 millones que están en el borde de pasar hambre, de la pobreza extrema en el mundo, mientras vemos riquezas ilimitadas. Mientras vemos cómo a través de tus socios se les roba el petróleo a los venezolanos, mientras se les aniquila, mitad de hambre, mitad directamente asesinándolos tal cual. Yo, cuando escuchen a gente así de este estilo dar estas lecciones de moralina barata, mezcladas con un tono curil, échense la mano a la cartera, porque lo mismo no llegan a casa con pantalones. Bien, vamos a analizar la estructura de Superbueno. San Manuel Bueno y Mártir debía ser, por lo visto, San José Luis. Pues vamos a explicar su estructura relacionada con dictaduras comunistas. Dictaduras comunistas donde primero acaban con tu libertad y luego acaban contigo, porque les debe parecer, oye, a José Luis Rodríguez Zapatero y a todos sus amigos les deben parecer maravillosas, pero resulta que la gente o sale pobre o directamente no sale viva. Bien, vamos con su estructura con Venezuela. Todo lo que tiene montado en Venezuela. Atención, son datos totalmente certificados. Su acercamiento a la narcodictadura comenzó con sus relaciones con Raúl Morodo. ¿Quién era Raúl Morodo? Raúl Morodo estaba de embajador en Lisboa. Bien, un tal José Bono coge a Raúl Morodo, se lo presenta a José Luis Rodríguez Zapatero y dice: mándalo a Caracas, ya verás qué bien nos va a ir, ya verás cómo van a salir negocios por todas partes. Bien, Raúl Morodo, de hecho, está pendiente de ver qué pasa con la resolución del caso PDVSA, porque cobraban de petróleos de Venezuela. Venga, 2. Negociación con Maduro de la consideración de Air Europa aerolínea estratégica. Este punto lo llevó personalmente José Luis Rodríguez Zapatero. ¿A qué se refiere? Todos sabemos, ¿verdad?, lo del rescate de Air Europa. Pues hubo una fase previa en la que el embajador de Air Europa en Venezuela se llamaba Zapatero y en la que consiguió que Nicolás Maduro los considerara como directamente aerolínea estratégica. ¿Por qué? No estaría de más que nos lo expliquen. Porque, hombre, los negocios de Venezuela como que son un tanto extraños, ¿verdad? Vale. Aparición de información sobre su estructura financiera en Venezuela relacionada con el petróleo. Vamos a ver. El sobre famoso donde han aparecido, que lo ha entregado Víctor Aldama, los cupos de petróleo por valor de 250 millones de euros para financiar al Partido Socialista Español y para financiar al resto de la Internacional Socialista, incorporaban un segundo sobrecito. ¿Qué había en el segundo sobrecito? Según informaciones conocedoras de esa información, hablan de que directamente lo que está es un esquema con la estructura financiera de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Dónde la tendría? En Venezuela. No estaría de más que nos lo expliquen, ¿verdad? ¿O es que no es una narcodictadura asesina Venezuela? Venga, vamos con más. Relación indeterminada y permanente con la dictadora Delcy Rodríguez, hasta el punto de que a él lo llama mi príncipe. Perdón, o sea, en España, y con toda la razón, cuando alguien aparece con determinadas relaciones con extrema derecha, con neonazis y con no sé qué, sale publicado en todas partes. Las relaciones que tienes con extrema izquierda asesina, por ejemplo con Delcy Rodríguez, no tiene que ser publicada. ¿Que una narcodictadora asesina te llame mi príncipe? ¿Qué es exactamente? ¿Hasta dónde llegan los negocios? Que es de lo que saben los comunistas. Venga, supuesto papel de observador internacional en las elecciones de la dictadura venezolana. Esto puede parecer que no suena a dinero, pero os puedo asegurar que suena a dinero. José Luis Rodríguez Zapatero ha vendido su cartel como expresidente español para blanquear una narcodictadura asesina. ¿Y qué es lo que hace? Pues se presenta como supuesto observador internacional, hace así y dice: todo bien, todo bien, todo bien. Uf, de maravilla, oye, ni un fraude. Y automáticamente condena a Venezuela a que continúen con un dictador. ¿Ustedes se creen que eso no se cobra? Yo no, ¿vale? Sé que se cobra. Venga, Piedad Córdoba admite que Piedad Córdoba era una persona que tenía muchísima información, admite que Zapatero tiene una mina de oro entregada por Venezuela. Piedad Córdoba, que tenía información de la narcodictadura venezolana, de hecho venía de ella, en un determinado momento y en una entrevista en televisión habló de esto. Miren, yo no sé si es verdad. Lo que sé es que evidentemente este señor no puede estar haciendo todo lo que está haciendo por esta narcodictadura sin cobrar. Y fue ella la que lo dijo.
y todavía estamos esperando una explicación. Les repito, una mina de oro entregada por Venezuela. No estaría de más que nos lo expliquen, ¿verdad? ¿O es que no es una información relevante? Venga, vamos con más. China. Salimos de Guatemala, llegamos a Guatepeor. China. Zapatero lidera allí un lobby entero, con dos narices. El lobby chino Gate Center. Bien, el CNI ha detectado ya a un espía chino que trabaja en ese lobby. ¿Pero de qué estamos hablando? O sea, Zapatero está en un lobby para hacer negocios donde hay espías chinos. Vamos, que el lobby está controlado por el gobierno chino, por la inteligencia china, ¿verdad? ¿Y entonces Zapatero no está utilizado por la dictadura china? También nos lo tenemos que creer. Venga, el espía chino intervino para que Huawei contratara a Aldama. Tócate las narices que aparece ya la palabra clave, Huawei. ¿Saben qué contrato ha conseguido Huawei? Bueno, pues en estos momentos el del mantenimiento de las redes policiales donde aparece la información más sensible. ¿Perdón? Huawei en un lobby con un espía chino donde está Zapatero. Oh, no había otra forma de tener los secretos bien guardados. Venga, vamos a más. Aldama hizo gestiones ante Ábalos para impulsar Huawei dentro de este encargo. Sánchez ha hecho 3 rondas de viajes a China para santificar absolutamente todo y Zapatero multiplica sus contactos con China de forma diaria. Miren, ¿qué quieren que les diga? Vamos a ver, el Partido Socialista, porque Pedro Sánchez ha ido, porque Pedro Sánchez bendijo la llegada de Delcy Rodríguez, porque Pedro Sánchez ha bendecido al lobby que nos mete determinadas empresas. Los negocios de Zapatero son muy distintos de los negocios del PSOE. Cuando se abre el sobre y aparece una vía de financiación ilegal para el PSOE, más toda la Internacional Socialista, y en paralelo aparece otro sobrecito con datos financieros de Zapatero, ¿tenemos que pensar que es que no están conectados? ¿O es que quien manda en el PSOE es Zapatero y quienes mandan son los negocios trazados por Zapatero? Desde la Universidad Complutense nosotros nos ofrecemos a apoyar a todas vosotras y a poder identificar cómo estáis desarrollando ese impacto y cómo medirlo. Nosotros en octubre, desde la universidad, desarrollamos una plataforma de medición que es para las pymes y es sin ánimo de lucro. Os lo pasaremos en octubre cuando inauguremos esta plataforma, porque esta plataforma es una plataforma digital, os va a ayudar a identificar cómo estáis desarrollando ese beneficio social y medioambiental en el territorio. Que tiene subvención y que ya me encargaré yo de que llegue a oídos del que las concede, que vaya, resulta que es mi marido. Esta historia, Raúl Vilas, bienvenido, Carmelo Jordá, ¿cómo estáis? Hola, dice, bien. sin ánimo de lucro o sinónimo de lucro, porque vamos, está más claro que todo. Pero vamos a analizar qué es lo que está pasando con Begoña Gómez. Parece que ha habido una especie de, yo no le llamaría parón del todo, pero sí ralentización en la investigación a Begoña Gómez. Hay una pata que debería estar avanzando más rápida y que se ha encontrado el juez Peinado, por desgracia, con que hay determinados remilgos a que se impute a una persona, y me estoy refiriendo a Félix Bolaños, que era la persona que tenía la capacidad de decisión directa sobre la contratación de Cristina Álvarez, que fue adjudicada como una especie de personal permanente, no sé cómo llamarle, una especie de secretaria permanente, asesora de Begoña Gómez, eso sí, con cargo a los presupuestos del Estado y con cargo a un puesto que es un puesto público que está dentro de presidencia del Gobierno, es decir, de lo que comanda su marido, Pedro Sánchez, y que esa partida de fondos públicos se utilizaba para llevarle los negocios a Begoña Gómez. Parece que esto no le importa demasiado a determinada gente, bueno, resulta que puede ser un caso de malversación de caudales públicos como la copa de un pino. El Tribunal Supremo de momento ha dicho que no se le impute a Félix Bolaños, pero pese a que tenía la petición de imputación, el respaldo de Peinado y de la Audiencia Provincial de Madrid. Pero hay mucho más. Está todo el tema de la cátedra, está todo el tema del rescate a Air Europa, está todo el tema de la España vaciada, está todo el tema del software, ahí la veían, ofreciendo el software. Si pone tanto empeño en ofrecer el software, no es para captar clientes, porque va y resulta que el software lo tenía en utilización exclusiva su sociedad 100% suya, no la universidad. Bueno, Raúl, ¿tú crees que habrá una especie de activación definitiva, que a Peinado le dejarán de verdad que siga con el caso? Porque de todas las ramificaciones, y yo tengo mi particular explicación, es la que parece que va más lenta. Y yo tengo las sensaciones de que, porque todo el mundo sabe que si vas a por Begoña, vas a por Sánchez. Y de momento da vértigo. Efectivamente, porque hemos visto ya que el juez Peinado además ha abierto 2 vías, la de el tráfico de influencias en relación con la cátedra y con toda esta cosa tan ridícula que acabamos de ver, el software. De desarrollar un software sin ánimo de lucro que además mide el impacto para las pymes, o sea, mide algo inmedible. El software que yo lo he visto, lo que te mide es cómo estás en una escala porcentual
de forma acorde o en sintonía con lo que se exige para darte subvenciones de las que concede el Gobierno de España o de las que concede la Unión Europea. Eso es lo que te mide, la capacidad de obtención de la subvención. Y casualmente lo hacía desde una empresa que es una consultora suya. Con lo cual, ¿a quién le vas a decir tramítamelo? Pues a la suya. Pues menos mal que era sin ánimo de lucro. Efectivamente, pero por esta cuestión yo creo que el juez Peinado ya podría hacer un auto de procesamiento porque con la instrucción que lleva es suficiente, pero está también la vía, y es muy importante, de Air Europa, que hemos visto como el Supremo no están en un... que si te lo doy, se lo manda al Supremo, el Supremo se lo devuelve, y yo estoy convencido de lo que tú decías al principio, que aquí hay cierto, no sé si temor, prudencia, porque si procesas a Begoña Gómez, al final vas a tener que procesar a Pedro Sánchez también. Mira, aquí, Carmelo... Y eso es lo que yo creo sí. que da cierto vértigo. No, totalmente. Yo creo que aquí, vamos, al final hemos llegado al final de este callejón sin salida. Y el final del callejón sin salida es que o tenemos un sistema judicial con independencia plena o tenemos un problema. No se ha transformado el sistema de elección de los vocales del Consejo del Poder Judicial, porque el PSOE no ha querido. Ahora sí, ya por fin tenían una propuesta del Partido Popular. También la tuvieron en época de Mariano Rajoy y decidió el mismo Mariano Rajoy frenarle y que no se aplicara. Mientras que la elección de quienes nombran y reparten los cargos y los ascensos esté politizada, los de debajo tienen cierto miedo a desagradar a algunos políticos. Hasta ahora hemos visto que se han atrevido contra todos, se han atrevido contra ministros, se han atrevido, pero da toda la sensación de que según te acercas al dios Sol, la cosa se empieza a frenar, porque el caso Air Europa es un caso como la copa de un pino, con un incremento patrimonial brutal, con aparición de Begoña Gómez, de Pedro Sánchez, totalmente injustificado, con viajes con la trama, con intermediación de todo, el topo aparece en medio de esas reuniones, Rubén Villalba, y dices, ¿y no avanza? ¿Por qué no avanza? Porque detrás está Sánchez. Yo creo que hay miedo, Carlos, y cuando digo esto no digo que sea correcto o incorrecto, no me voy a meter en eso, pero creo que hay miedo a un choque institucional brutal. Mientras ¿Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional? No, democracia Pedro Sánchez. Ya. Quiero decir, mientras haya ministros que puedan, digamos, que pueda cortarse el cordón y dejarles caer, pues las cosas avanzan sin mayor problema. Pero ¿qué pasa si llega una petición de suplicatorio y el Congreso o Sánchez intenta que se rechace o fuerza que el Congreso la rechace? Es decir... Pues que sabremos cuál es el grado de democracia que tenemos, ¿no? Y es que tenemos a un dictador sentado en la Moncloa. Sí, digamos, yo estoy en eso porque estoy convencido de que eso sería lo que pasaría. Y me da la sensación de que hay un impasse en el que puede haber gente que esté esperando a ver si cae de otra forma, para que no haya ese choque institucional que sería brutal a todos los sentidos, que yo creo que le haría mucho daño a este país, le haría mucho daño, obviamente, desde un punto de vista institucional, lo que dices, sabríamos muy bien que no estamos en una democracia, y le haría mucho daño también en una cosa que llamamos así como imagen internacional, que parece que no tiene mucha importancia, pero que es fundamental a la hora de para muchas cosas. No sé, la primera que se me ocurre, que sabes que es algo que a mí me gusta, es los viajes. No te voy a decir que la gente deje de viajar, pero empiezas a tener dudas con un país en el que hay una crisis institucional si el problema tan es que fuerte. No puedes solucionar las enfermedades hasta que no sabes que las tienes. No, pero bueno, dicho eso, ¿quién utiliza el tiempo de este impasse? Pues lo utiliza Begoña Gómez para seguir con sus negocios. Escuchen. Desde la cátedra y desde la propia disciplina que tenemos en la Universidad Complutense, lo que hacemos con las empresas es analizar cuál es su propósito y diseñarlo. ¿Cómo aportan a los objetivos de desarrollo sostenible? De desarrollo sostenible. Todo tuyo, Raúl. El desarrollo sostenible debe ser el de su cartera. Es que es hablan todo en abstracto, como, o sea, los objetivos de desarrollo sostenible, medir el impacto, vamos a definir a las empresas lo que son, lo que tienen que ser. Pero todo desde la Complutense. O sea, la catedrática sin bachillerato habla como la Complutense. Pero es tan evidente que esto es una estafa, o sea, así de claro, que aunque no fuese Begoña Gómez mujer de Pedro Sánchez, aunque lo hiciese de manera lícita con su propio patrimonio, financiándoselo ella, yo desde aquí, si hay alguna empresa a la que le llegan con estas cosas, ya le digo que no caiga, porque es que es todo etéreo.
todo un chiringuito montado para que esta señora se sienta bien, se sienta que está aportando, que está en lo moderno, en lo sostenible, en el impacto de género, pero realmente, aunque fuese algo con un fondo de verdad y utilidad para las empresas, ya sería grave, porque es un negocio, pero es que además es una estafa enorme. Y yo quiero apuntar en relación con lo que decía Carmelo, que estoy de acuerdo en que hay mucho temor a esa posibilidad del suplicatorio a Pedro Sánchez, Ya. porque o sea, ni siquiera está contemplado en el ordenamiento jurídico. ¿Qué pasaría si el Congreso rechaza no está. un suplicatorio? Y además la estrategia de Pedro Sánchez incluso le puede ir bien eso, para llegar en el momento que él considere oportuno a ese plebiscito que quiere plantear de o yo o todas las fuerzas que están conspirando desde la extrema derecha nacional e internacional para derribar a este gobierno. Entonces, pues sería llevar lo de necesitamos que haya tensión al máximo, porque ya más tensión que esa, ¿Para qué en un debería? Estado de Derecho, que es un choque entre los dos poderes. O sea, la Unión directo. Europea evidentemente debería actuar, porque sería Sí. una demostración totalmente palpable de que el Ejecutivo ha frenado la actuación a nada más y nada menos que un Tribunal Supremo. O sea, la imagen sería de un golpe abierto contra la justicia. O sea, yo en la Unión Europea tengo la confianza justa administrativamente. Otra cosa puede ser en el Tribunal de Justicia, pero el Tribunal de Justicia de la UE tiene sus tiempos. Pero administrativamente la UE también pasaría a tener un problema, porque sería una declaración abierta de que tienes una dictadura dentro del seno de la Unión Europea, lo cual evidentemente lo niega el Tratado de la Unión. Sería un autogolpe. Sería un autogolpe al 100%. De los, no sé, el de Fujimori en su día, este tipo de cosas. Totalmente. Yo también quiero matizar una cosa que has dicho, Raúl. A ver, yo creo que sería una estafa si no tuvieses detrás a aquel que da las subvenciones. Si tienes detrás al que da las subvenciones es otra cosa. No, si estafa es estafa pero a nosotros. Claro, exacto, pero no es estafa a la empresa. La empresa sabe muy bien qué es lo que paga y por qué lo paga y que le sale a cuenta. Hombre, hay dos opciones. Todos esos patrocinadores que vemos ahí, toda la gente que ha pagado, que ha pasado por la consultora, etcétera, ha pagado por nada o ha pagado porque sabía que detrás estaba una subvención. Es que es obvio, porque nadie va a pagar porque te dé, perdón por la expresión, la chapa una persona como Begoña Gómez. Han pagado los patrocinadores, sí. que son las grandes empresas que les conviene tal, pero ¿sabemos cuántas empresas han contratado este servicio y de qué les ha servido? No, porque... Espera, yo estoy pensando en una. Vamos a verlo, se llama Ir Europa. Y en esa reunión, justamente, bueno, pues en el hotel donde nos alojábamos, arriba en el rooftop, una noche estuvimos con ella, Javier Hidalgo, otras dos personas que estaban con ella y yo. Y bueno, para hacerle recordar a la señora Begoña Gómez, porque luego dirán que es mentira también lo que digo, hubo un momento en que ella manda a sus escoltas a la habitación y se queda con nosotros. Es que el caso Begoña Gómez es el megacaso. Y lo están ralentizando porque saben que es el caso que de manera más clara acaba en Pedro Sánchez. O sea, el rescate tenía que concederlo él, Pedro Sánchez sí o sí en Consejo de Ministros. Las reuniones previas las lanzó él con ministros después de que hablara Begoña Gómez con Javier Hidalgo, sin que estuviera ni tan siquiera solicitado el rescate. Los fondos de la España vaciada se reunía Begoña Gómez con Teresa Rivera y ha montado una estructura que pasa por el hueco, con rebote, con una ONG, ¡paf! Y acaba en República Dominicana. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Es decir, todos los casos, todos tienen un paralelismo en Begoña Gómez. Y las empresas, es que no estamos especulando. Es decir, no, las empresas pagaban... Por algo. Pero no es especulación, es que lo vemos, es que ahí está el rescate, es que son cientos de millones. Es decir, una cosa, esto, digamos, más allá de que jurídicamente las cosas lleguen a lo que lleguen al final, porque, bueno, pues la justicia es así a veces y ya estamos viendo las dificultades que hay, pero es que el escándalo es mayúsculo, es que es alucinante. Es decir, o sea, la señora del presidente del gobierno tiene negocios, que ya es algo que habría que preguntarse en qué país civilizado puede pasar algo así, y en esos negocios está la empresa a la que el presidente del gobierno le da un rescate de cientos de millones. Es que no hace falta más. Es que es que no hace falta más. Es que ya estamos especulando, claro, y estamos buscando una verdad jurídica, ¿no? Que necesitas que en qué momento ocurrió esto, cómo se puede demostrar, pero vamos, la verdad política es abrumadora. Y las empresas que patrocinaban lo hacían, entre otras cosas, porque la señora a la que contrató Bolaños las llamaba, era una de las funciones de esa funcionaria a cargo de
de Cristina Álvarez. Efectivamente, era Recordar a las empresas, oye. cuando no la propia Bego Fundraiser, que también sabemos que mandaba ella misma. Hay un caso que es brutal, que es el de Google, que entró a los patrocinios estos famosos y entró al tema del software y ha estado por todas partes. A Google se le amenaza con la tasa Google y la tasa Google está suspendida. Dices, perdón, después de que entrara a todos los mejunjes y dices, oye, mira, no sé, llamadme loco, pero es que tiene una pinta espantosa. Y qué casualidad que el director de Relaciones Institucionales fue fichado del Partido Socialista. Qué casualidad. Y dices, oye, Google, tanto, es que si los algoritmos, una cosa así muy mística, sí, muy mística, tan mística como lo de toda la vida. Pero bueno, venga, vamos a ver, más negocios de Begoña Gómez. Venga, la España vaciada. En ese momento lo liderábamos dos personas de Javier Hidalgo y yo, y en algún momento en Guacalúa, que yo no estuve en esa reunión, pero estuvo la señora Begoña Gómez. ¿Le consta que doña Begoña Gómez intervino en estas reuniones también con doña Teresa Rivera para el desarrollo de este proyecto? En una, por lo menos, sí. En una estuvo personalmente, claro, en el resto ya no hacía falta, ¿no? ¿Por qué? Por una cosa muy básica, ya había planteado la autoría. Oye, que sí que es para mí, ¿vale? A partir de ahora continúas con los chavalitos, ¿vale? Te van a venir los becarios y vas cerrando los acuerdos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque vamos a entrar en ese negocio. ¿Y por qué era con Guacalúa? Pues porque Guacalúa pretendía entrar en ese área. ¿Y qué es Guacalúa? Anda, una prima hermana de Air Europa porque forma parte del mismo grupo, de Globalia. Anda, ¿dónde quiénes estaban? Pues estaba Javier Hidalgo, que venía de reunirse con Begoña Gómez en los viajes de San Petersburgo y en otro tipo de cuestiones, y que estaba recibiendo a través de Air Europa el rescate de los 475 millones. Ya está, y cerramos el círculo. ¿Y qué hacía Guacalúa? Pues entre otras cosas, pues financiar, por ejemplo, determinados gastos ¿de qué? Pues del Africa Center. ¿Y quién lo dirigía? Begoña Gómez. Así se cierra el círculo de una forma facilísima. Ahora, como decía Carmelo, lo que necesitamos es que eso sea probado judicialmente. Pero vamos, más allá de la prueba judicial que pueda llevar a una condena o a la apertura del caso de forma definitiva, hay una cosa que es obvia. O sea, se pedían las ayudas, había reuniones con el gobierno de tu marido y acababan dándose los negocios, las ayudas o los rescates. Pues ya está, muy sencillo. Venga, vamos con todo lo que está rodeando en estos momentos y con todos los posibles delitos que tiene encima de la cabeza Begoña Gómez. Tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Atención, en julio del año 20 Begoña Gómez firmó 2 cartas de recomendación para Juan Carlos Barrabés, de cara a contratos públicos y sus empresas Barrabés Esquí Montaña e Innovanex. Esta es la que más se llevó. Bien, recibieron 3,274 millones y 1,480 millones respectivamente del ICO. Barrabés fue el impulsor de la cátedra de Begoña Gómez. No sé, ¿qué quieren que les diga? Debería bastar esto ya para que el caso hubiese avanzado de una forma definitiva. Bueno, según dicen que las cartas no eran lo suficientemente representativas. ¿Perdón? Una carta firmada por Begoña Gómez, la mujer del presidente, y va y resulta que efectivamente le dan los concursos. ¿Pero qué hace falta? Venga, vamos con el siguiente. Apropiación indebida. Begoña Gómez impulsó desde la cátedra el famoso software creado por lo que les estaba contando Google, Indra y una parte mediante concurso público. Aparecía por aquí también Telefónica. En lugar de registrarlo a nombre de la Universidad Complutense, se lo puso en una sociedad 100% suyo. ¿El software se pagó? Sí. ¿Eran empresas dependientes de regulación o del BOE? Sí. ¿Había cosas extrañas incluso como la tasa Google que luego ha quedado suspendida? Sí. Vuelvo a la misma conclusión. Esto debería ser más que suficiente para que el caso avanzara definitivamente. Intrusismo, este nos puede parecer el más pequeñito de los delitos, pero retrata a Begoña Gómez. Begoña Gómez fue la que redactó los pliegos del concurso público del software sin ser funcionaria, ni ingeniera, ni nada parecido. De hecho, es que no tiene nada, no tiene ninguna titulación. Venga, vamos más con el resto de comportamientos suyos. Tuvo conversaciones con Javier Hidalgo y Víctor de Aldama acreditadas por la UCO antes de que se diera luz verde al rescate, antes de que se diera luz verde e incluso antes de que fuera solicitado oficialmente. ¿Qué hacía ahí? Evidentemente esta es la pata donde estamos solicitando que ya de una vez le permitan al juez Peinado avanzar con el caso de Europa, a mí me parece de las más graves, porque directamente fue su marido el que acabó concediendo ese rescate. Begoña Gómez también usó a Cristina Álvarez, aquí se está investigando malversación de caudales públicos, asesora de Moncloa, que a su vez envió, lo que decía Raúl, correos a empresas privadas para que patrocinaran la cátedra. ¿Esto no es tráfico de influencias? ¿Esto no es malversación? Vamos a más. Visita oficial a Ghana para hacer negocios de Begoña Gómez entre el país africano y así se presentaba ella, el despacho de la esposa del presidente. O sea, tienes las santas narices de presentarte como, no, yo soy la responsable del despacho de la esposa del presidente.
que a su vez estaba subvencionando a este país. Maravilloso. Negocios con Zurapol y Casvili para llevar a cabo proyectos en la España vaciada con subvenciones de la OMT y del Gobierno, tras recibir, casualmente, la OMT una sede gratis en Madrid de manos de Pedro Sánchez, más 24,4 millones. Y por último, mediante el IE, el Instituto de Empresa y el Africa Center, Begoña Gómez cerraba negocios en la alianza AP de Maroc. ¿Y qué ha ocurrido con Marruecos? Donde está evidentemente AP de Maroc, que ha recibido todo tipo de trato privilegiado por parte de Pedro Sánchez. O sea, tú coges toda la maraña y dices, perdón, que se está frenando el caso, ¿pero con qué motivo? Sí, desde luego el motivo no es, o no parece ser jurídico. Y vamos a lo que decíamos antes, la justicia, por desgracia, a determinados niveles tiene como muy difícil, por no decir imposible, desligarse de la política a determinados niveles. Y en esas estamos, pero el caso es que es absolutamente brutal. Y lo que es absolutamente brutal es que más allá de lo que decíamos, más allá de la justicia, esto no haya provocado ni una dimisión, ni una explicación, ni una petición de disculpas, nada de nada. Estamos aquí, no sé, es decir, como si lo normal fuese que la mujer del presidente del Gobierno tuviese negocios con las empresas que luego son beneficiadas por el Raúl, Gobierno. La ley Bolaños, el último golpe de Pedro Sánchez contra la justicia, que coge velocidad de crucero a la vuelta de verano, es un desafío abierto para intentar frenar los casos, para quitarle las instrucciones a jueces independientes, para que manejen todo el proceso fiscales totalmente fieles a Pedro Sánchez y demás. ¿Tú crees que eso le puede servir a Pedro Sánchez para su fin de frenar la actuación, para terminar de conseguir paralizar algunos casos, o puede provocar en la justicia justo la conclusión contraria, justo la reacción contraria? Bueno, primero vamos a ver si consiguen aprobar la ley. Si consiguen aprobar la ley, pues entraremos otra vez en una etapa más de este choque en el que ya estamos viviendo con la aprobación de la ley de amnistía, que el Supremo lo ha llevado ante el TJUE. Yo entiendo que los órganos judiciales buscarían el amparo de las instituciones comunitarias, porque lógicamente si se aplica la ley Bolaños, en España desaparece completamente la separación de poderes, porque lo que busca esa ley es que todas las investigaciones judiciales estén bajo el control del Gobierno, a través de la Fiscalía. De su fiscal, de la Fiscalía, tal y como la entiende Sánchez, que ya lo dijo muy claro, de quién depende la Fiscalía, pues eso, y con el fiscal que tenemos ahora, que no es más que un brazo armado de Pedro Sánchez. Entonces, si tú le quitas la instrucción a los jueces, se lo das a los fiscales y, por otro lado, eliminas o deslegitimas las acciones populares, entonces en los ciudadanos quedamos completamente indefensos, porque si yo tengo constancia, por ejemplo, nosotros periodistas o cualquier ciudadano que ve las informaciones periodísticas y pide el amparo de la justicia para denunciar lo que sea, cualquier corrupción, ¿a quién acudes? Si tienes que denunciar ante la Fiscalía, que es precisamente es como denunciar ante el Gobierno las corruptelas del Gobierno. Entonces, es la desaparición absoluta de cualquier noción de separación de poderes. Por tanto, yo primero quiero ver si se aprueba, porque ya han tenido que aplazar. La idea era que ya estuviese aprobada este verano, y han tenido que aplazarlo porque bueno, pues sus juegos con los socios pues quieren llevarse más. Sería el fin de la... O sea, yo entiendo que no van a ser capaces de aprobar esto. Bueno, yo espero que la justicia termine de darse cuenta de que aquí no hay una amenaza en ministros, no hay una amenaza en corrupción, hay una amenaza en Pedro Sánchez, y que si tienen causas lo que tienen que hacer es terminar esta historia. Pero bueno, por si tenía pocos problemas con el tema Begoña Gómez, Pedro Sánchez, el tema prostíbulos y saunas. Vamos a ello. Nuestro firme compromiso con el abolicionismo de la prostitución y la expulsión inmediata de aquellos militantes que paguen por tener sexo. A ver, si el PSOE fuese un partido normal, ahí detrás, bueno, para empezar no debería haber nadie,
pero si estaba alguien debería haberse visto el campeonato del mundo de la risa, o sea, todos partiéndose, ¡guajaja! Pero fíjate lo que dice, y aplauden todos, de verdad, lo del aplauso sincronizado, hemos pasado de la opinión sincronizada al aplauso sincronizado. O sea, una persona que se ha lucrado de los negocios de la familia de su mujer, de prostíbulos más saunas gays, que yo voy a empezar a poner, porque siempre decimos de saunas gays y prostíbulos, a ver, lo de sauna gay era residual, o sea, alguno debía ir ahí a tener un contacto suyo privado y consentido, no, o sea, eran prostíbulos, prostitución de chaperos, es decir, prostitución homosexual y algo residual, contactos en una sauna gay. Que por cierto, yo, por gente que lo investigó en su momento, me dijeron que no podía ser más cutre y asqueroso aquello, de marrano, o sea, del nivel que tenía de marranería aquello, de suciedad, de cutrería, etcétera. O sea, que debe ser un concepto un tanto extraño de lo que son las relaciones. Pero bueno, dicho todo esto, vamos a mostrar ahora cómo era toda la madeja, todo el entramado de esos prostíbulos, aunque siguen diciendo testigos que cada vez que damos los listados nos seguimos quedando cortos. Yo he llegado a ir a hablar de determinadas personas o de empleados que estaban en la red, hablando de que llegaron a tener hasta 17 prostíbulos. Los que les vamos a mostrar en un momento, algunos de ellos con fotografías, son los que están identificados y reconocidos 100% como o saunas gays o prostíbulos. Pero ¿creéis que esto se acabará judicializando, Raúl? Si sale adelante la ley Bolaños, seguro que no. Ya, eso está claro. En el otro caso no lo sé. Decías tú que en un partido normal, es que en un partido normal no se habla en un comité federal o en un congreso de si se va a expulsar o no a los militantes que consuman prostitución, porque es un asunto privado que en los partidos normales no está encima de la mesa. La cuestión es que aquí ha habido ministros, secretarios de organización, que han contratado servicios de prostitución con dinero público, que han colocado a prostitutas en empresas públicas para pagarles alquileres y demás, y por eso tienen que hablar de eso, igual que el compromiso, eso que dicen con el abolicionismo, que están siempre con esa palabra. Esta gente, por mucho empeño que pongan, no van a abolir la prostitución, o sea, llevamos miles y miles de años existiendo la prostitución y van a llegar ahora Pedro Sánchez y María Jesús Montero y en todo caso la prohibirán y lo que harán es obligar a las prostitutas a hacerlo, a hacer su trabajo de manera clandestina y en peores condiciones, con lo cual todavía van a salir más perjudicadas las prostitutas de quienes se supone que les defienden. Yo no sé si va a llegar judicialmente porque claro, hay que ver qué delito puedes... Habría que ir por el delito de proxenetismo, pero por haberte lucrado con cargo a mí me parece que políticamente es un escándalo de dimensiones enormes, porque precisamente en un partido normal ni se hablaría de qué pasa con los militantes que consumen prostitución, porque es un asunto que en los partidos normales no se comenta, no es... y en un partido normal o en un político normal, pues quizá este asunto de los negocios de su mujer pues podría, digamos, quedar ahí, pero no es culpa pero mía. Estamos hablando de un presidente del gobierno que tiene el escándalo de su mujer, a la que le ha puesto una funcionaria, todo lo de la cátedra Aire Europa y demás. Tenemos informaciones que apuntan a que la carrera política de este señor pudo haber estado financiada por el dinero de la familia de su mujer, que viene de los prostíbulos, y luego es él el que se ha marcado como objetivo político abolir la prostitución. Por lo tanto, yo creo que es blanco y en botella. Si tú dices que tu gran objetivo político es abolir la prostitución, que la prostitución es prácticamente la cosa más execrable que existe en la sociedad, y salta a la luz que tu carrera política se ha financiado con el dinero de la prostitución, pues judicialmente no lo sé, pero para mí políticamente ya quedas completamente invalidado. Vamos a ver la frase que ha provocado, la frase de Alberto Núñez Feijóo, lanzada en el Congreso de los Diputados, que ha provocado que informaciones que llevaban desde hacía muchísimo tiempo, yo creo recordar que desde el año 17, apareciendo sobre los negocios de la familia Sabiniano Gómez, Conrado, Enrique, que era el padre Sabiniano, y los dos tíos de Begoña Gómez, que por cierto, infinidad de personas que han trabajado ahí en esa red de prostitución han dicho que una de las personas que trabajaba era la propia Begoña Gómez y que Begoña Gómez de hecho hacía caja al terminar
esas noches, esas cosas, y que al terminar metía el dinero en un sobre y lo dejaba, en el caso de prostitución femenina, lo dejaba en la puerta para que al salir la prostituta encontrara el sobre. O sea, eso es lo que están narrando los testigos, que es surrealista. Que, por cierto, es seguro que surrealista. estaba todo declarado a Hacienda, ¿eh? Bueno, sí, vamos, sí, ahí hay una son, declaración a Hacienda sin H. Que sí, son sí, todos, quiero decir, que el mayor pecado del mundo es no declarar a Hacienda, pues seguro que eso estaba... Vamos a ver lo que dijo Feijóo y cómo explota todo este tema. ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Bueno, pues ¿de qué prostíbulos ha vivido usted? Evidentemente usted, que era Pedro Sánchez, no ha querido contestar, pero vamos a contestar nosotros. Venga, vamos a enumerarlos y van viendo los locales, que Dios bendito, qué sórdido es todo. Pero bueno, Sauna Princesa, en calle Mártires de Alcalá 4. Esta, en teoría, era sauna. Ya les digo que están apareciendo por todas partes prostitutos, chaperos, diciendo, ni saunas ni historias, que yo trabajaba allí, diciéndolo ellos directamente, y diciendo, no, por relaciones sexuales de pago, es decir, por prostitución. Venga, Sauna Princesa, calle Mártires de Alcalá 4. Sauna Adán, esta es la más famosa, miren qué cosa, Dios qué cutre. En la calle San Bernardo. Sauna Azul, Concepción Arenal 4. Se van mejorando, van superándolo en nivel de cutrería. Sauna Roses Girls, esto ya le llamaban sauna, pero hablaban de girls. Ya no sabemos si era sauna, si es que ya se habían quitado la careta, si ahí daba todo lo mismo, si ahí entraban por un lado y salían por el otro, no lo sabemos. Bueno, venga, Sauna Privet 49, poeta Joan Maragall 49, Sauna Maica, vayan contando, porque la lista es larga, pero larga. Aquí están ya los que ellos mismos admitían que eran prostíbulos, heterosexuales de carretera, cutres como nada, lo de siempre, los del farolillo rojo y el neón verde, rojo, rosa, bueno, venga. Club Kilómetro 80, prostíbulo declarado, tal cual, declarado en la trama, no declarado oficialmente. Cuidado con porque este tiene un historial brutal. En el año 16 tiene una investigación por parte de la policía, entran y detectan que está operando a través del prostíbulo, que había sido hasta ese momento, porque aquí ya habían traspasado un tercero para disimular la autoría, para disimular la propiedad del local, pero era uno de los locales, uno de los prostíbulos de la familia de Begoña Gómez de toda la vida, y se encuentran con una mafia rumana que recibió nada más y nada menos que 20 años de condena, que tenía mujeres brasileñas, mujeres rumanas y mujeres nigerianas, y que las tenía en situación efectivamente de trata, de explotación sexual. Venga, el kilómetro 80, en Segovia, Club Sala, Olimpo, prostíbulo, de verdad que parece una cuadra. O sea, yo de verdad no sé, la gente que utiliza esto y la gente que lo pone y los Gómez, Dios bendito que se lo hagan mirar todos. Pero bueno, vamos con el último pantallazo, el Club Dulcinea, prostíbulo, ya nos faltaba la literatura por aquí, y el Club Arcadia, prostíbulo también, aquí lo tienen, vaya pedazo de inmuebles. Bueno, esta era la red de algunos de los que están ya declarados y reconocidos. Les repito que muchos de los testigos que están saliendo en estos momentos a la luz están hablando de que pudieron haber llegado a tener hasta 17 locales. Decía antes Carmelo, estos locales en A, dinero en A y pagando impuestos como que poco. A lo mejor si se te caen 5 euros alguien va y los declara. Todo el resto va todo en B, ¿vale? Y tenemos ya testimonios e informaciones que apuntan a que con el dinero, por tanto sería en B, obtenido por la familia de Begoña Gómez, se pagó, por ejemplo, una de las primarias de Pedro Sánchez. ¿Eso no es lucrarse? ¿Eso no es vivir a título lucrativo? Como decía aquella sentencia sobre Gürtel, vivir a título lucrativo de los prostíbulos. La casa donde están o estaban de vacaciones, ahora utiliza los palacios que le costeamos todos, pero la casa en Mojácar, ¿con qué se pagó? Se pagó con este dinero. Uno de los chales donde estuvieron viviendo, ya como matrimonio, Begoña Gómez y Pedro Sánchez, ¿con qué se pagó? Lo había comprado Sabiniano Gómez, el dueño de todo esto. ¿Con qué lo pagó? Con el dinero de los prostíbulos. Pues a título lucrativo que te va. En los últimos años, yo creo que en los 10-15 últimos años, los dos grandes pecados públicos que la izquierda ha querido, pues eso, que fuesen lo peor de lo peor, han sido no pagar Hacienda y el beneficiarse de la prostitución. Si lo hace la derecha, ¿sí, no? Las dos peores cosas que podías hacer. Es decir, de hecho hemos visto condenas a gente por problemas con Hacienda muchísimo mayores y con muchísimas menos posibilidades de reinserción y de perdón y de cualquier cosa que condenas por asesinato. Esa ha sido la realidad en España, aunque parezca una puñetera locura. Pues Pedro Sánchez, como bien dices, se ha beneficiado durante toda su vida del dinero que llegaba de ese negocio y de un dinero que evidentemente pues no venía con el marchamo de todo, vamos, con las trimestrales hechas. Es decir, eso es Pedro Sánchez, que mientras tanto, y a estas alturas, y después de que lo sepamos todos, sigue
amenazando a los militantes que recurran a la prostitución con la expulsión del partido. Hombre, será porque tendrán que tener todos los militantes su propio puticlub, de su propiedad, porque si no, entonces si tienes el puticlub te dejan entrar en el partido, cierto, pero si solo eres cliente te echan. Una cosa antes de que escuchemos a Villarejo, darle dos recados, uno a Begoña Gómez y otro a Pedro Sánchez, pero decía una cosa Raúl que tiene toda la razón, ¿no? O sea, esta cutrería que observamos vive en gran parte de que esto sea un negocio ilegal por definición. Si se deja de determinado cinismo y determinado puritanismo y se permite a cualquier persona que esto aparezca en la seguridad social y que tú puedas vender los servicios sexuales declarados, esto pasa a estar en A, pasa a tener controles laborales, pasa a tener una regulación en la seguridad social, pasa a tener su casilla, pasa a tener su cotización y evidentemente como una persona no le vas a decir que no puede hacer lo que le da la gana con su cuerpo, por lo menos lo que pasas es a no permitir que los proxenetas hagan lo que les da la gana con los cuerpos ajenos. Bueno, pues esto que están viendo de cutrería vive de esto. Bueno, vamos a escuchar a Villarejo porque manda dos recados. Vamos a escuchar primero el de Begoña Gómez y luego el del propio Pedro Sánchez, que tiene todo que ver con lo que estoy diciendo yo ahora. Atención. Él, cuando no tenía curro, estuvo hablando con un par de asesores fiscales para ver cómo metían lo que ganaba su parienta, que lo ganaba porque estaba en el negocio del cuerno, del padre. Ha llegado a hablar hasta con los que le hacían la asesoría, digamos, contable y tal, la declaración de Hacienda. Y el problema que tenía ella era cómo justificar los ingresos. Decía que asesoraba, que no sé qué, lo pagaban, ¿no? Pues te llevan la contabilidad de la sauna de tu viejo y de tu tío. ¿Vale? El primero, el de Begoña Gómez, que iba en B y que cómo camuflamos esto, que cómo lo camuflas. Asesorando. Que manda narices. Pero bueno, venga, y vamos con el recado para Pedro Sánchez. ¿Cómo se le ocurre a este hombre decir un día, 15 días antes de las elecciones, vamos a sacar una ley contra la prostitución, y su suegro con puticlub, y su padre? Pero no me jodas, que hay que ser tonto a los tres. Bueno, hay que ser tonto o pensarse que los que te están votando se van a tragar lo que les pongas delante. Y queda olímpicamente lo mismo, como se lo están tragando, básicamente, Raúl. Sí, hay que tener mucho cuajo, pero en eso Pedro Sánchez ya ha demostrado que no tiene rival. Pero es que, vamos a ver, es más importante lo que parece, porque el caso Begoña Gómez yo creo que se explica bastante por toda esta historia que viene de atrás. Quiero decir, cómo se ha formado la pareja, pero ya no me refiero a la pareja, aunque él presuma de estar profundamente enamorado en esas cartas que no se cree nadie, a la pareja desde el punto de vista de los sentimientos y eso, sino a la pareja política y de poder que se ha conformado por lo que sabemos, desde hace prácticamente 15 años. O sea, ¿en qué medida han influido las saunas, los prostíbulos y los negocios del suegro en la carrera política de Sánchez? Y no me refiero solo financieramente, porque financieramente ya no hay duda de que sí que ha servido, sino pues precisamente Villarejo apuntó a grabaciones a mucha gente, entre ellos altos cargos socialistas con los apellidos JB, dos que son fáciles de identificar y que evidentemente han tenido, en mayor o menor medida, ambos han tenido que ver con el ascenso de Pedro Sánchez. No, es que además él dice dos JBs que han sido ministros en el gobierno. Y el propio caso Begoña Gómez, Aire Europa, todas las derivadas que tiene, me gustaría saber si se hubiese producido sin esta historia que precede, ¿no? O sea, quiero decir que aquí estamos hablando de una pareja de poder, más allá de una pareja, de una relación personal, y que tienen ya mucho, están muy unidos desde hace mucho tiempo por cuestiones que todavía no sabemos en qué medida. Es que ahí abres una vía de investigación que es delicadísima, y que nadie interprete mis palabras, ¿eh? Cuando yo digo delicadísimo es que se tiene que investigar con prioridad frente al resto. Cuando algo es delicado es cuando tienes que entrar para zambullirte pero hasta el fondo, evidentemente, porque si es delicado es que es muy grave. En el año 9 ocurre una cosa muy curiosa, y es que Pedro Solbes empieza con sus historias, que si yo me voy, que si el parche en el ojo, que si yo no puedo, que no aguanto, que me quiero marchar, que deja el sillón de diputado. Y en el año 9
Si te vas a la lista que se había presentado a las elecciones generales, y aparecía en la posición 21, aparecía Pedro Sánchez, que no había entrado. ¿Por qué? Pues porque era un telonero, porque era un suplente, porque no era nadie. Lo habían metido de relleno. Y por encima aparecía una chica, una persona, que era la responsable, la secretaria de organización de Nuevas Generaciones, de Juventudes Socialistas en la Comunidad de Madrid. Cuando se marcha Pedro Solbes, tiran de lista y tendría que haber entrado la número 20. Y alguien, que se llama José Blanco, le dice a la número 20, quítate de ahí, ¿vale? Que va a subir Pedro Sánchez. Eso ocurre en el año 2009, que es el primer momento en el que pisa el Congreso de los Diputados Pedro Sánchez. Después ya, en el año 13, que las elecciones me parece que fueron en el 12, sí. En el año 13 ya entra como titular, pero porque ya había conseguido el placer de alguien, ya había conseguido agradar, ya había conseguido disgustar, cada uno que lo interprete como quiera, pero ya había conseguido ser titular en las listas. Pero el primer empujón se lo da José Blanco y lo mete ahí cuando no le tocaba. Y de hecho hubo un revuelo tremendo en el Partido Socialista de Madrid, dijeron que de qué iba esa historia, que cómo lo habían colado de esa manera. Bueno, yo lo dejo ahí. Pero la cuestión es que como se investigue el tema famoso de si se han utilizado vídeos descarriados o despistados, como decía Villarejo, que pueden haber sido utilizados para chantajear a determinadas personas y ascender, estamos hablando de otra cosa, porque nos metemos ya en el campo de la coacción, la extorsión, el delito electoral, o sea, ahí hay un pedazo de manantial de cosa extraña de muchísimo cuidado. Incluso antes de eso estamos viendo, yo creo, un dibujo que cada vez está más completo de la catadura moral del personaje. Y es capaz de hacer lo que sea y usar lo que sea. Yo estaba, sí. Lo que decía antes Raúl es cierto, o sea, y lo apuntabas tú también, Carlos, a mí la prostitución me parece un tema privado, cada uno que haga lo que quiera, y que decir, si alguien quiere recurrir o ofrecerla o lo que sea, yo ahí no me meto porque me siempre parece que sea libre. Exacto, siempre que sea libre. Los negocios de la prostitución... prostitución... que en esos sitios que hemos visto tienen un aspecto de trata de 3 pares de narices, y en uno no es aspecto, es que hay una condena. Y en cualquier caso te estás beneficiando de eso, de la libertad de otras personas en eso, que es, digamos, bueno, en fin, pues eso, moralmente curioso. Pues bueno, pues ese es el ambiente del que viene Pedro Sánchez. Pero es que luego no solo es ese ambiente, es que luego está Koldo, que recordemos el inicio laboral de Koldo, donde viene. Perdóname porque me estoy acordando además de cómo se hace la investigación policial en el prostíbulo de Los Gómez, kilómetro 80. Y sale porque una de las mujeres rumanas consigue escaparse y decir que la tienen allí encerrada y que le han retirado el pasaporte. Así comienza la investigación. Entonces vamos a dejarnos de historias, porque eso no es prostitución libre, eso no es nada, eso es trata. Es esclavitud. Exacto, eso es explotación sexual sin libertad y es trata de personas. Pues hemos visto eso, hemos visto Koldo, hemos visto Ábalos, que ya nos ha dado una idea bastante certera de cuál es su vida privada, no solo prostitución, sino que encima se la pagamos nosotros, y nos faltaba Cerdán, que es el de las comisiones, es decir, ese es el ambiente. De Cerdán ya sabemos que él fue el que impulsó el contrato de otra persona que salía del Club Olimpo, que era Nicoleta. El que lo impulsó fue él. Parece que el que estaba con la chica era Koldo, vale, muy bien, pero el que lo impulsó fue él. Entonces, ese es el ambiente, digamos, el entorno moral del actual presidente del gobierno, sí. Que luego encima nos da lecciones de moralidad a los demás. Y por último, apuntar sobre una cosa, que claro, habrá gente que incluso gente, digamos, con buena voluntad, que piense, no, hombre, pero es que las familias son otras cosas. Bueno, pueden serlo, primero, si la familia no te paga las primarias, y segundo, si tú mismo no has puesto el listón mucho más allá de las familias hace mucho tiempo. Es decir, que ahora los que llevan años hablando de las familias, ahora justo vengan a decirnos que no se puede hablar de las familias, hombre, un poquito de por favor, taparos. Y además las familias para bien y para mal, quiero decir, quien ha puesto a Begoña Gómez claro. en una posición pública que no había tenido nunca antes ninguna esposa de un presidente del gobierno ha sido Pedro Sánchez, quien ha convertido en una figura pública, casi política, totalmente, a Begoña Gómez. Y de hecho, para defender que tuviese la cátedra y todas esas cosas, es el argumento que se da. O sea, perdona, Raúl, casi política no. En las manifestaciones del 8 de marzo, Begoña Gómez estaba en el centro de la pancarta. No allí también iba, no, estaba en el centro de la pancarta. Que esto no es la familia de la mujer de un presidente del gobierno, de una señora muy discreta que apenas se le ve en algún acto o dos. No. Aquí Begoña Gómez, otra cosa es que habrá tenido que echar un paso atrás por el escándalo y por las investigaciones, pero el proyecto de Begoña Gómez era ser una persona pública, una persona política, y ella quería tener cuanta más relevancia mejor.
Eran el Bill Clinton y la Hillary Clinton ¿Y cómo no va a ser españolas. Que sí, que sí. relevante la familia de Begoña Gómez? Es que, ¿en qué medida se valió de esa familia para aspirar a tener esa posición, que sabemos que por sí misma era absolutamente incapaz, porque no fue capaz ni de sacar el bachillerato, y es una persona con unas limitaciones muy elocuentes, cualquiera que la escuche hablar se da cuenta. Entonces, ella se puede beneficiar de los negocios de su padre, pero el resto no podemos decir, oye, y esos negocios moralmente no parecen muy aceptables, porque es verdad lo que dices. Una cosa es la prostitución, pero está claro que estos prostíbulos de carretera no los lleva gente, un hostelero normal. No es decir, no, yo voy a abrir tal y voy a contratar aquí a unas chicas, no. Porque para acceder la pobrecilla rumana que se fue buscando a la policía no tenía pinta de estar en una posición muy cómoda. En los que consiguen a las mujeres son legales. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, si os parece. Ustedes ya saben, sigan descansando, tal, los vídeos nuestros los ven, que les contamos cosas que los demás no les van a contar, ni a explicar, ya saben, a levantar España.